La llamada entró justo cuando terminaba de revisar las cuentas, como si el universo tuviera un sentido del humor retorcido. Patricia. ¿Se lo pueden imaginar? La mismísima Patricia, con esa voz untuosa que usa para pedir favores que suenan a obligación. Verónica, me suelta sin un ápice de vergüenza. Alejandro y yo hemos estado viendo lo del viaje escolar. Como sabes, es un pastón. Y bueno, pensamos que lo más justo sería que tú te encargaras de los 4. ¿Los 4? Me quedé muda por un instante. ¿De verdad? ¿De verdad me estaba pidiendo que pagara el viaje de los 2 hijos que tengo con ella y de los 2 críos de su nuevo marido? Unos niños que ni siquiera llevan mi apellido, que no son mi sangre, que apenas conozco. Era tan absurdo, tan descarado, que casi me echo a reír. Pero la risa se me atragantó. En su lugar, sentí ese nudo frío en el estómago que conozco bien. El que te avisa de que te están tomando el pelo. Mira, Patricia, le dije, la voz cansada, sí, pero firme como el acero. De mis hijos, los 2 que tenemos tú y yo, me encargo yo. Siempre lo he hecho. Pero los otros 2, esos no son mi problema. Eso lo hablas con tu marido. Un silencio. Se notaba que no se lo esperaba. Bueno, pensé, ya me las pagarás, porque esto no se queda así. Esta vez la cuerda se ha roto. Colgué el teléfono y me quedé un rato mirando la pared. La verdad es que con Patricia siempre es lo mismo. Te intenta chupar hasta el tuétano, pero esta vez fue distinto. ¿Saben qué? Hay un punto donde uno se planta, donde, a pesar de todo el cansancio, de toda la mierda que te han echado encima, hay algo dentro de ti que no se rompe. Algo que es tuyo y que nadie te puede tocar. Para mí, esos son mis hijos, los míos. Cuando pienso en ellos, en sus caras, en su futuro, es como si se encendiera una luz, ¿me entienden? Como si de repente todo tuviera sentido. Es una sensación de plenitud. No sé cómo describirlo. Es como si todas las piezas encajaran. Por ellos, por su bienestar, por verlos crecer felices. Es por lo que yo me muevo, por lo que lucho cada día. Y esa fuerza, esa certeza que me dan, es la que me permite decir hasta aquí. Es la que me hace levantarme cada mañana, a pesar de las facturas, a pesar de Patricia, a pesar de todo. Ellos son mi refugio, mi motor, y por ellos no me dejo pisar, nunca más. Así que no, ni un duro más allá de lo que le corresponde a mis hijos. Que Patricia y su flamante marido se las apañen con los suyos. Mi batalla es por los míos, y en esa no voy a ceder ni un milímetro, que les quede claro. Mi historia no es un cuento de hadas. No, para nada. Hace 9 años Marcos y yo, apenas en nuestros 20, nos enamoramos rápido. Demasiado rápido, si me preguntan ahora. Apenas llevábamos 14 meses cuando la noticia de mellizos nos cayó encima. Mellizos. ¿Se lo pueden imaginar? 2 bebés de golpe, a esa edad, con 2 sueldos que apenas daban para el alquiler de un piso diminuto. Fue una locura, una absoluta locura. Pero éramos jóvenes, ¿saben? Y estábamos ilusionados. Lo estábamos. Marcos siempre fue especial, un soñador, un poco en las nubes. Yo, más con los pies en la tierra, y con 2 bocas más que alimentar. Me tocó anclarme aún más. Él decía que seríamos una familia feliz, que la vida nos sonreiría. Yo solo pensaba en cómo íbamos a pagar los pañales y la leche. Pero a pesar de todo, de ese miedo constante, de las noches sin dormir, de los números que no cuadraban, éramos una familia. Mis hijos, desde el primer momento, fueron mi mundo entero. Lo eran todo. Y por ellos uno saca fuerzas de donde no las hay. Uno se traga el orgullo, el cansancio, lo que sea. La vida tiene sus propios planes, ¿verdad? Y a veces, esos planes te desarman por completo. Marcos y yo. La presión nos pasó factura. No pudimos con ella. No era su culpa ni la mía, supongo. O quizás sí. ¿Qué más da ya? El caso es que se fue. Me dejó sola con los niños, sin mirar atrás, como si nunca hubiéramos sido nada. Así, de un día para otro.
Pero, ¿saben? Hubo un tiempo en que la vida era otra cosa, un cuento bonito casi. Yo era una chiquilla, recién salida del cascarón. Y Marcos era mi todo. Nos conocimos en un concierto de esos que te marcan. ¿Se lo pueden imaginar? Él, con su sonrisa de pillo, y yo, creyéndome el mundo. Horas muertas charlando en cualquier banco, besos que sabían a futuro, a libertad, a que éramos invencibles. Juramentos de amor eterno que, en ese momento, parecían verdad, ¿eh? Éramos el uno para el otro. Y entonces, la bomba. Esa raya en el test. Un susto de muerte al principio, no les miento. Pero cuando el médico confirmó que no era uno, sino dos. Mellizos. Nos abrazamos, sí, con el pánico y la euforia mezclados. Lloramos, de miedo, de alegría, de la incertidumbre más grande del mundo. Pero nos dijimos que lo haríamos, que juntos podíamos con todo. Qué ingenuos éramos, ¿verdad? Pensábamos que el amor era suficiente para llenar la nevera y pagar la luz. Pero ya en ese instante, en el fondo de mi alma, una parte de mí, esa parte guerrera que nunca me ha abandonado, ya pensaba, bueno, vida, ya veremos. Ya me las pagarás tú a mí, cada gota de sudor que me vas a pedir. Lo creía de verdad, y lo hicimos, o al menos lo intentamos. Nos prometimos el cielo y la tierra, ¿eh? Que seríamos esa familia, que nada nos tumbaría, que por ellos, por esos dos milagros que nos miraban con sus ojos tan grandes, haríamos que funcionara. Pero la magia de los conciertos, de los besos que sabían a futuro, ¿saben? Esa se fue, se desvaneció gota a gota, entre el llanto de los bebés y el ruido de la lavadora a deshoras. Se ahogó en las noches sin dormir y en las cuentas que no cuadraban. El amor, sí, estaba ahí. Un amor distinto, agotado. Un amor que dolía más que curaba. ¿Me entienden? Después de que nacieron, bueno, la realidad nos dio un buen guantazo. Vimos que no era solo el amor lo que llenaba una casa. Necesitabas dinero, sí, pero también paciencia que no teníamos, fuerzas que se nos escurrían y un manual que nadie nos había dado. Marcos y yo nos mirábamos y ya no nos reconocíamos. Éramos dos extraños, aliados por la fuerza de la costumbre y la responsabilidad. Pero los invencibles de antes, esos que juraron amor eterno, se habían disuelto como un azucarillo en el café amargo de la rutina. Pensábamos que el compromiso lo podía todo, que con la voluntad de hierro se levantaban castillos. ¡Qué ingenuos! El castillo se nos venía abajo a pedazos cada día. Los silencios pesaban más que las discusiones. Las caricias se hicieron mecánicas, vacías. Y en esos momentos, con un mellizo en cada brazo y el cansancio calado hasta los huesos, volví a sentir esa voz dentro de mí, esa voz guerrera, la que me susurró de nuevo. Bueno, vida, ya veremos. Ya me las pagarás tú a mí, cada gota de esta frustración y este desengaño. Y esa vez no era una simple idea, era una promesa que me hice a mí misma, grabada a fuego. Esa promesa que me hice, esa voz guerrera, encontró eco muy pronto en la realidad. Marcos y yo, la cuerda se había tensado tanto que ya no daba más de sí. No hubo un gran drama, ¿saben? Ni gritos, ni portazos. Solo un silencio denso que nos asfixiaba más que cualquier discusión. Una noche, con los mellizos ya dormidos, nos sentamos en el salón. La mesa de centro que tantas veces fue testigo de nuestras risas. Ahora era la barrera invisible entre dos extraños. Nos miramos. Sus ojos reflejaban el mismo cansancio que sentía yo, la misma derrota. No había rencor, solo una tristeza profunda, una resignación palpable. «Tenemos que parar esto», dijo él. Y yo solo pude asentir. Las palabras sobraban. Entendíamos que lo que nos mantenía juntos era el miedo al fracaso, la responsabilidad, pero no el deseo de estar el uno con el otro como pareja. ¿Se lo pueden imaginar?
Decidir separarte de la persona que creías que sería tu todo, y hacerlo con una calma que te rompe por dentro. La conversación fue práctica, incluso fría, pero siempre respetuosa. Lo importante eran ellos, nuestros hijos, que no pagaran el precio de nuestro desgaste. Acordamos cómo sería la custodia, los horarios, el apoyo mutuo en su crianza. Todo centrado en su bienestar, como dos socios que disuelven una empresa, pero con la cláusula de que el producto final, los niños, es lo único que importa. Salimos de esa charla más vacíos que antes, pero también con una extraña sensación de alivio, como si un peso enorme se hubiera quitado de nuestros hombros, dejando a cambio un hueco doloroso. Y ahí, de nuevo, esa voz. Bueno, pensé, ya me las pagarás tú a mí, vida, pero ahora a levantarse, por ellos, por mí. Me levanté, sí, con ese hueco en el pecho, pero con la mirada fija en Marco y Sofía. Y miren, a veces la vida te da sorpresas donde menos las esperas. Los primeros 2 años de copaternidad, ¿quién lo diría?, fueron sorprendentemente buenos. Después de todo el dolor, de la quietud que nos había roto, logramos lo impensable, ser un equipo sí, pero no de pareja, que quede claro. Eso ya era un capítulo cerrado, sellado y archivado. Éramos un equipo por ellos, por Marco y Sofía. Y la verdad es que funcionaba. Hablábamos, coordinábamos, nos cubríamos las espaldas. Sin dramas, sin esa tensión silenciosa que antes nos ahogaba. Si a uno le surgía un imprevisto, el otro estaba ahí. Si había una reunión en el colegio, íbamos los dos o uno de los dos con toda la información. No había esa guerra de quién da más o quién lo hace mejor. Éramos dos adultos poniendo el foco en lo que realmente importaba: nuestros hijos. ¿Se lo pueden imaginar? Dos extraños que habían compartido todo. Ahora funcionaban mejor como socios que como pareja. Pensé, bueno, al menos esto lo hemos salvado. Pero ya saben, la vida siempre tiene un giro más en la manga. Y ese giro llegó, como siempre, cuando menos te lo esperas, pero cuando más lo necesitas para reafirmarte en quién eres. Fue un día, en el colegio, la recogida habitual de Marco y Sofía. Me acerqué esperando ver a Patricia, con su cara de «vamos a resolver esto rápido», esa cara que ya conocía tan bien. Pero no, esta vez era diferente. Ahí estaba ella, sí, Patricia, pero no la Patricia que yo conocía. Esta era la versión nueva y mejorada, por así decirlo. Radiante, sonriendo de una manera que hacía mucho que no le veía. Y no estaba sola. A su lado, un tipo alto, con una sonrisa fácil. Javier, me enteré después. Y no solo eso, una niña pequeña, quizás de unos 5 o 6 años, agarrada de su otra mano. La imagen perfecta de la nueva familia feliz. ¿Se lo pueden imaginar? 2 años de construir una tregua, de aprender a ser socios por el bien de nuestros hijos. Y de repente, ¡zas!, una bofetada visual. No es que me doliera verla con alguien, eso ya lo tenía superado, o eso creía. Era la teatralidad del momento, la forma en que lo presentaba, como si quisiera marcar un nuevo capítulo, con mayúsculas y en negrita, delante de mí. Su nueva vida, su nueva familia, y la mía, la que compartimos una vez, relegada a un segundo plano. A partir de ese día, las cosas cambiaron, radicalmente. Las reuniones en el colegio ya no eran ese intercambio rápido y eficiente de información sobre los niños. Ahora Patricia siempre venía acompañada, por Javier, por la niña, a veces por los dos, y su actitud se volvió más distante, más formal, como si mi presencia la incomodara ahora que tenía a su familia perfecta al lado. Ya no me miraba a los ojos cuando hablábamos de los horarios o de alguna nota del profesor. Sus respuestas eran monosílabos, miradas rápidas hacia Javier, como buscando aprobación o confirmación. La fluidez, la camaradería forzada que habíamos logrado construir por Marco y Sofía se evaporó, se disolvió en el aire,
reemplazada por una tensión incómoda, por una cortesía helada que era peor que cualquier discusión abierta. Aquel equipo que creía haber salvado se había roto de nuevo. Solo que esta vez, el peso de esa fractura caía más sobre mí. Aquel equipo que creía haber salvado se había roto de nuevo. Solo que esta vez, el peso de esa fractura caía más sobre mí. Y la razón, ¿saben cuál era? Todo cambió cuando Patricia conoció a Javier. Él era, según me enteré, un padre soltero. Tenía una hija, Luna, justo de la misma edad que mis mellizos. La parejita perfecta, ¿verdad? Dos padres separados, cada uno con sus hijos, formando la familia ensamblada ideal. ¿Se lo pueden imaginar? De repente, ya no éramos dos padres intentando criar a sus hijos en paz. Ahora era ella, con su nuevo modelo de familia feliz, contra mí, la ex que estorbaba. Luna no tardó en aparecer también en el colegio, siempre de la mano de Patricia o Javier, como si fuera una de los nuestros, como si su presencia, constante y luminosa, sirviera para recalcar que yo era ya una figura del pasado. Bueno, pensé, ya me las pagarás, porque una cosa es seguir adelante, y otra muy distinta es restregarte en la cara tu nueva vida, usando a los niños como adorno para tu postal familiar perfecta. Usando a los niños como adorno para tu postal familiar perfecta. Ese pensamiento apenas se había sentado en mi mente cuando, unos días después, recibí la llamada. Una llamada que, aún hoy, me revuelve el estómago. Sonó un martes por la tarde, justo cuando intentaba organizar los papeles del trabajo, buscando esa pizca de calma que me quedaba en medio de todo el caos. La voz de Patricia era distinta, ¿saben? Esa dulzura forzada, casi empalagosa, que siempre precede a algo gordo. «Verónica», empezó, y podía jurar que estaba sonriendo al otro lado de la línea. Un escalofrío me recorrió la espalda. Javier y yo hemos estado hablando, y bueno, hemos llegado a una conclusión importante para la estabilidad de nuestra familia. ¿Nuestra? ¿Con quién estaba hablando? ¿Con la ex estorbo o con la madre de sus hijos? Mi mandíbula se tensó. Noté que mis nudillos se ponían blancos al sujetar el teléfono. Si compras regalos o haces algo divertido con Marco y Sofía, continuó sin darme tiempo a procesar el nuestra. Tienes que incluir a Luna como si fuera tuya. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Escuchar eso con tu propio oído? La taza de café que tenía en la mano por poco se me escurre. Me quedé helada, literalmente. ¿Incluir a Luna? ¿Como si fuera mía? Mis hijos, los de mi sangre, los que salieron de mi vientre, ¿ahora venían con un accesorio? ¿Con una hijastra de rebote que yo, la ex, tenía la obligación moral y económica de mantener y divertir? La sangre me hirvió. Sentí una punzada de ira tan intensa que me costó un esfuerzo tremendo no gritarle por el auricular. Pero respiré. Hondo. No les iba a dar el gusto de verme explotar. No, Patricia. Esto no funciona así. Mi siguiente pensamiento fue lo descarada que podía llegar a ser esta mujer. ¿De verdad pensaba que yo iba a aceptar semejante disparate? Mi voz, aunque por dentro me rugía el infierno, salió controlada. A ver, Patricia, le espeté, intentando que mis palabras no se atropellaran con la rabia. Vamos a aclararnos. Marco y Sofía son nuestros hijos, sí, y mis obligaciones económicas y afectivas son para con ellos. Pero Luna, la hija de Javier, ¿me estás pidiendo que yo me haga cargo de ella? ¿Que la mantenga, que la divierta, que la considere mi hija? ¿De qué vas? Una risa hueca se me escapó, de esas que no tienen nada de gracia. Ahora resulta que no solo tengo que mantener a mis hijos y aguantar tus caprichos, sino que también tengo que hacerme cargo de tu nueva hijita. ¿Qué demonios te ha pasado por la cabeza? Estaba a punto de soltarle todo lo que llevaba años guardando, a punto de recordarle cada sacrificio, cada vez que ella se escaqueó, cada vez que me dejó sola con todo. Pero antes de que pudiera hilar mi siguiente frase, antes de que pudiera siquiera respirar para soltarle la andanada que se merecía,
Un clic seco y cortante resonó en mi oído. Me había colgado, sin más, así, sin darme oportunidad de rebatir, de discutir, de ponerle los puntos sobre las íes a su absurda propuesta. La línea muerta. El silencio que siguió fue peor que el grito. Dejé caer el teléfono en la mesa con un golpe sordo. Mi pecho subía y bajaba con furia. Mis manos temblaban. Me quedé allí, de pie mirando al vacío, sintiendo cómo la ira se convertía en una determinación fría como el hielo. Bueno, pensé, ya me las pagarás. Me las vas a pagar todas juntas, Patricia. Esto ha sido la gota que colma el vaso. Me quedé allí, de pie, mirando el teléfono mudo. El silencio era ensordecedor, ¿saben? Peor que cualquier grito. Fue en ese momento, con la rabia burbujeando y mi corazón latiendo como un tambor de guerra, que algo hizo clic dentro de mí. Pero no era el teléfono. Fue una decisión. Una determinación fría, más helada que cualquier invierno. Esa fue la primera señal, pensé. Esa llamada, ese maldito colgarme sin darme opción. Ese fue el inicio de nuestro mal camino. La copaternidad, esa fantasía que intentamos mantener por los niños, se desintegró. Se hizo añicos justo ahí, en mi salón. A partir de entonces no hubo nosotros en la crianza, solo yo y ellos, dando paso a lo que ahora llamo crianza paralela. ¿Se lo pueden imaginar? Dos mundos, dos padres que apenas se miraban a la cara, salvo para lanzarse dardos envenenados. Bueno, yo ya estaba harta de sus caprichos, de su desfachatez, de su idea de que el mundo le debía todo, y que yo era su cajero automático personal, y ahora el de su nueva familia también. No, eso no iba a pasar. Ya no más. El paga esto, Verónica, y hazte cargo de aquello. Verónica se había terminado. Mis mellizos, Dani y Sofía, son mi vida entera, ¿saben? Son la razón por la que he aguantado tanto, por la que he tragado sapos y culebras. Pero esa tarde, estábamos en el parque, riendo a carcajadas mientras intentábamos construir la torre de arena más alta del mundo. Las manos llenas de arena, el sol calentándonos la cara. Por un momento, solo existíamos nosotros tres, desconectados del caos que era mi ex y su nuevo circo. Sentir sus manitas en las mías, ver sus sonrisas desdentadas, eso me daba la fuerza. Eso me recordaba por quién estaba luchando de verdad. Pero claro, la paz nunca dura mucho cuando Patricia está al acecho. El móvil vibró en mi bolsillo, rompiendo la burbuja. Era ella. Respiré hondo, conteniendo la rabia que ya me conocía demasiado bien. ¿Qué quieres, Patricia? Mi voz, aunque cansada, sonó más firme de lo que esperaba. Verónica, necesito que te quedes